Ok, entonces vamos a estudiar el tema de espacios vectoriales. ¿Qué es entonces un espacio vectorial? ¿O cómo podemos definir un espacio vectorial? Bueno, creo que la manera más sencilla es irnos primeramente a la definición literal, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a definir los vectores ya sea en el plano, como los vectores que son, que tienen dos coordenadas, o los vectores que están en el espacio, ¿sí? Y aquí definimos los vectores pues en términos de tres componentes. Entonces, en este caso, los vectores que están en el plano o en el espacio se definen así, o sea, se definen como un espacio vectorial porque el conjunto de todos los vectores que viven en el plano o en el espacio, según lo que estemos analizando, ¿sí? El conjunto de todos estos vectores son elementos que van a ser cerrados bajo la suma y bajo la multiplicación por escalar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros sumamos dos vectores en el espacio, el resultado vuelve a ser un vector en el espacio o en el plano, ¿sí? Y cuando nosotros tomamos un vector y lo multiplicamos por un escalar, es decir, por una constante, entonces el resultado pues es un nuevo vector también en el espacio o en el plano. A esto se le conoce como cerradura. Entonces, un espacio vectorial, así ya viendo la definición formal, un espacio vectorial va a ser el conjunto de objetos que se van a llamar vectores. Ahora, ojo, se les llama vectores porque se habla de un espacio vectorial, puede ser un vector en el sentido estricto de la palabra. Y ahorita lo vamos a ver. O sea, quiere decir que pueden existir otros objetos que pueden formar un espacio vectorial, específicamente matrices o funciones, ¿sí? Entonces, un espacio vectorial va a ser este conjunto de objetos junto con dos operaciones. Y estas operaciones son la suma y la multiplicación por escalar, ¿sí? Si yo tengo un conjunto de algunos objetos, de algunos elementos, y este conjunto en su totalidad satisface los 10 axiomas de los espacios vectoriales, entonces el conjunto se puede llamar pues un espacio vectorial. ¿Cuáles son estos 10 axiomas? Bueno, se los voy a poner aquí un momento en el pizarrón para que los, bueno, perdón, en la pantalla para que los vean. De todas formas se los voy a hacer llegar yo como un documento ahí en su plataforma, ¿sí? Déjenme ver si tengo aquí la versión más resumida para presentarles mejor. Ok, déjenme les voy a pantalla. Bien, aquí estamos viendo el capítulo 5 del libro de álgebra lineal de Grossman. Aquí lo que tenemos son los 10 axiomas de un espacio vectorial. Los primeros 5 axiomas, ¿sí?, que son del 1 al 5, estos primeros 5 axiomas se refieren a la operación suma y los segundos 5 axiomas se refieren a la operación multiplicación por escalar. Entonces,
El primer axioma nos habla de precisamente la cerradura bajo la suma, que era lo que comentamos. Dos elementos distintos de un conjunto y el resultado de estos dos es otro elemento de ese mismo conjunto, entonces se cumple el primer axioma. El segundo se llama la ley asociativa y me indica que al sumar yo tres elementos de un conjunto, pues no importa si Y y luego ese resultado Z, o puedo sumar Y y Z y hacer resultado X. Independientemente de cómo lo haga, el resultado va a ser el mismo. Y esto se le conoce como ley asociativa. Luego tenemos, aquí está, tenemos aquí el neutro aditivo o idéntico aditivo. Esto quiere decir que en todos los espacios vectoriales va a existir un elemento 0 o un vector 0. Y este, al sumarlo con cualquier otro elemento de mi espacio, me debe de dar el mismo elemento. ¿Sí? O sea, básicamente, cualquier vector más 0 es el vector. Luego vamos a tener también un inverso aditivo. Este inverso aditivo se refiere a que existe siempre un elemento inverso que al sumarlo con cualquier vector me da el vector 0. Y por último, hablando de la operación suma, tenemos la ley conmutativa. Esta ley lo que me indica es que no importa cómo haga, el orden en el que haga yo la suma, ya sea X o Y más X, el resultado es igual. Los siguientes axiomas, como les comento, se refieren a la operación multiplicación por escalar. Tenemos aquí el axioma número 6, que es la cerradura bajo multiplicación por escalar. Quiere decir que al tomar un elemento de nuestro espacio vectorial, si yo lo multiplico por cualquier escalar distinto de 0, entonces me vuelve a dar un elemento en el espacio. Luego tenemos la primera ley distributiva. Quiere decir que si yo tengo un escalar por la suma de dos vectores, puedo hacer la multiplicación de cada uno de ellos y luego sumarlos. Es como quitar los paréntesis, ¿no? La segunda ley distributiva me dice que si yo tengo la suma de dos escalares por un vector, entonces también puedo multiplicar cada escalar por el vector y luego sumarlos. También es una manera como de quitar los paréntesis. La ley asociativa de multiplicación por escalar, pues me indica que si yo estoy multiplicando un vector por dos escalares, tampoco importa el orden en el que haga la multiplicación. Puedo hacer el escalar el vector por un escalar y luego ese resultado por el otro, o puedo multiplicar los dos escalares y eso multiplicarlo por el vector. Y por último, vamos a tener el axioma 6, que se refiere al neutro multiplicativo. Este quiere decir que si yo multiplico cualquier escalar por el vector, si yo multiplico cualquier vector por el escalar 1, voy a obtener el mismo vector. ¿Okay? Entonces, estos son los 10 axiomas de multiplicación por escalar. Los 10 axiomas de espacios vectoriales, ¿sí? Que se dividen en suma y en multiplicación por escalar. Déjenme regresar aquí al pizarrón para ver cómo se aplican. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que buscamos en este tema de espacios vectoriales? Pues precisamente lo que queremos lograr es tomar un conjunto de elementos o dado un conjunto de elementos, verificar si este es un espacio vectorial o no, ¿sí? Y vamos a ver cómo se aplica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, se nos va a dar un conjunto y vamos a aplicar los 10 axiomas para verificar que este conjunto dado sea un espacio vectorial. Si el conjunto cumple con los 10 axiomas, entonces sí es un espacio vectorial. Pero si cumple, o más bien si no cumple con por lo menos uno de ellos, entonces el conjunto no es un espacio vectorial. ¿Sí? Vamos a ver entonces un ejemplo de esto. Por ejemplo,
vamos a tener el siguiente conjunto. Vamos a tener el conjunto V que sean todos los puntos X, Y, tal que Y es igual a MX, donde M es un número real fijo. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, si yo hablo acerca del conjunto V, pues lo que tengo son todas las rectas que pasen por el origen que tengan pendiente M. Entonces, puede ser esta recta, puede ser esta, puede ser esta otra. ¿Sí? El conjunto de todos los puntos de cualquier recta que pase por el origen, yo quiero ver si este es un espacio vectorial o no. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir aplicando los 10 axiomas de espacios vectoriales. ¿Sí? El primer axioma, el axioma número 1, me hablaba acerca de la cerradura de la suma. Entonces, nosotros vamos a proponer dos elementos que estén en este conjunto, dado, en este conjunto B. El primer elemento, pues va a ser X1, Y1, porque fíjense que el conjunto V son pares ordenados, ¿sí? Entonces yo tengo que proponer que sus elementos sean a su vez pares ordenados. Entonces, vamos a tener que X es X1, Y1, y que el elemento Y, es decir, el vector Y, pues sea otro punto distinto, X2, Y2. ¿Sí? Hay que recordar que como estos dos pertenecen al conjunto B, entonces ambos los puedo escribir como Y1 igual a M por X1 y Y2 igual a M por X2. ¿Sí? Donde M pues es la pendiente de la recta. Aquí aplicar el axioma de cerradura bajo la suma. Es decir, yo quiero tomar estos dos elementos, o estos dos elementos, como lo quieran ver, y sumarlos, y ver si el resultado de ellos me da también un punto sobre una recta que pasa por el origen, con pendiente M. Si resulta que sí, pues entonces el axioma se cumple. Entonces aquí, pues precisamente vamos a plantear la suma de X más Y, que sería el punto 1 más el punto 2. ¿Sí? Pero luego, pues según lo que escribimos aquí, Y1 se puede escribir como M por X1, ¿sí? Según lo que está en amarillo. Y Y2 pues se puede escribir como M por X2, según lo que está en amarillo también. ¿Sí? Ahora, si estamos nosotros sumando dos coordenadas, pues se suman componente a componente. Es decir, la componente o la coordenada X sería X1 más X2, la suma de los elementos de la coordenada Y, que sería MX1 más MX2. Pero luego, pues esto, aquí vamos a poder factorizar una M. ¿Ok? Y fíjense que esto tiene exactamente la misma forma de todos los puntos que están en el espacio. Es decir, tiene la forma de una coordenada X, la pendiente por esa misma coordenada X. Entonces quiere decir que este resultado sí pertenece al espacio vectorial o al conjunto dado. Y esto nos indica que el axioma 1 sí se cumple. ¿Okay? Vamos a ver ahora el axioma 2. Entonces, en el axioma 2, lo que queremos verificar es que al tener nosotros dos o más elementos
del mismo conjunto, no importa en qué orden hagamos la suma, que es básicamente la ley asociativa. Entonces, aquí vamos a poner tres elementos que estén que pertenezcan al conjunto V. Estos tres elementos van a ser X, que es un punto, Y, que va a ser otro punto, y Z, que va a ser otro punto. ¿Sí? Muchachos, una cosa aquí, espero que no se me confundan. Está un poquito difícil de yo irlo escribiendo de esta manera, pero recuerden que estos X, Y, Z corresponden a vectores, ¿sí? Y estos otros de aquí corresponden a un punto, ¿sí? O sea, esa sí es una coordenada. Entonces, los X, Y, Z que tienen la flechita, pues son elementos de un espacio vectorial, o sea, son vectores, son elementos de un conjunto, ¿sí? Y las X1, Y1, X2, Y2, pues esas son coordenadas en el plano, ¿sí? Nada más para que no se me vayan a confundir. Entonces, la ley asociativa me indica, lo voy a poner aquí en verde, la ley asociativa me indica que no importa cómo haga yo la operación de la suma de estos tres, me debe de dar igual. ¿Sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer es precisamente plantear esta suma de acuerdo a la definición de los puntos que nosotros tenemos. Quiere decir que quiere decir que si nosotros planteamos que X1, Y1 lo ponemos en forma del espacio vectorial, entonces, pues el punto X, según como lo pusimos también en la parte de arriba, el punto X va a ser X1, MX1, ¿sí? Porque recuerden que estos elementos pues son elementos en una recta. Entonces, el elemento Y, o el vector Y, va a ser X2, M por X2. Y el elemento Z, el vector Z, va a ser X3, M por X3. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es plantear precisamente esta operación y ver que se cumpla la igualdad. Vamos a ver que al final el resultado sea el mismo. Entonces, si yo planteo esta suma así, tendríamos X1, MX1 más Y más Z. ¿Sí? Y esto tendría que ser igual a sumar X más Y. Y a este resultado sumarle Z. Entonces, aquí a lo mejor se va a ver un poquito trivial esta demostración, pero al final pues tenemos que demostrarlo. Entonces, vamos a realizar las sumas en ambos lados de esta igualdad. En el lado izquierdo, que sería esta parte, pues tendríamos X1, MX1 más, y la suma de aquí adentro, que sería X2 más X3, M, ya factorizándolo, bueno, si lo factorizamos al final, MX2 más MX3. ¿Sí? Esto tendría que ser igual, sumando el lado derecho de la igualdad, pues nos quedaría X1 más X2, MX1 más MX2. Y a esto le tendríamos que sumar Z. ¿Sí? Y ahora sí, pues vamos a terminar de sumar estas dos partes. Entonces, sumando el lado izquierdo, vamos a tener, y acuérdense que se hace igual componente a componente, tenemos
x1 más x2 más x3, mx1 más mx2 más mx3. Y esto sería igual a, sumando ahora el lado derecho, ¿sí? Igual haciéndolo componente a componente, pues tendríamos x1 más x2 más x3, mx1 más mx2 más mx3. Entonces, si se fijan, al hacer la suma, sin importar el orden en el que se sumen los elementos, pues al final queda igual. Entonces, esto quiere decir que el segundo axioma sí se cumple. Y al cumplirse el segundo axioma, pues entonces se cumple la ley asociativa. Así tendríamos que ir demostrando nosotros con cada uno de los 10 axiomas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver qué otro podemos plantear para que sea así un poquito distinto. Vamos a ver. Vamos a ver uno de los de multiplicación para que vean cómo es que quedaría. Por ejemplo, vamos a irnos con el axioma 6, que es el axioma de cerradura bajo multiplicación por escalar, ¿sí? Este axioma me indica que si yo multiplico un escalar por uno de los elementos en el espacio vectorial, el resultado pues debe de seguir perteneciendo al espacio, ¿sí? Entonces vamos a plantear precisamente eso. Vamos a tener un escalar, ¿sí? Acuérdense que un escalar es un número, puede ser positivo, negativo o incluso cero, ¿sí? Vamos a tener un escalar y vamos a proponer nosotros un elemento del espacio vectorial con el cual estamos trabajando, que es, dijimos, x1, y1. Pero como y es igual a mx, porque estamos hablando de una recta que pasa por el origen, entonces este lo podemos reescribir como x, mx1. ¿Okay? Entonces, si este elemento yo lo multiplico por un escalar alfa, pues quiere decir que vamos a hacer esta multiplicación. ¿Sí? Recuerden que alfa es un número real, m es un número real, ¿sí? Entonces, al hacer la multiplicación aquí, pues nada más multiplicamos cada una de las coordenadas o cada una de las componentes por alfa. Tendríamos alfa x1, alfa mx1. Pero acuérdense ustedes que alfa y m son números reales. Entonces no importa cómo se haga la multiplicación de dos números reales, o sea, el orden de los factores no altera el producto, aquí se aplica, ¿no? Entonces esto va a ser, lo podemos reescribir de esta forma. Y volvemos a tener la misma forma del espacio vectorial, que es la componente en x, m veces esta misma componente. Quiere decir que este resultado pues también pertenece al espacio vectorial y esto me indica que sí se cumple la cerradura bajo la multiplicación o el axioma 6. ¿Sí? Entonces, así es como iríamos demostrando cada uno de los 10 axiomas. Si encontráramos uno donde no se cumple, o sea, donde al hacer el álgebra y plantear el axioma no quede la igualdad o el elemento resultante no fuera parte de nuestro espacio vectorial dado, ¿sí? Entonces diríamos que el conjunto que nos dieron, el conjunto V, no es un espacio vectorial. Aquí se los dejo como actividad terminar de resolver o de demostrar los otros axiomas restantes, los 7 que faltan. Pero deberíamos llegar a la conclusión de que el espacio dado, que son todos los puntos que están sobre una recta que pasa por el origen, sí es o sí constituye un espacio vectorial. Espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, para demostrar si tenemos o no un espacio vectorial, debemos de demostrar cada uno de los 10 axiomas. ¿Qué pasaría o cómo nos daríamos cuenta si un conjunto no es un espacio vectorial? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo,
vamos a tener también un conjunto dado de todos los puntos tal que y es igual a 2x más 1. ¿Sí? Fíjense que esta es una recta, pero es una recta que no pasa por el origen y que tiene una pendiente específica, tiene una pendiente 2. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a ver si todos los puntos que están sobre esta recta son o no son un espacio vectorial. Entonces, pues empezamos los axiomas en orden, ¿no? O sea, vamos a ver si se cumple el primero y luego vamos, si se cumple, pues vamos a ver si se cumple el segundo y así sucesivamente. Perdón. Entonces, bien, vamos a proponer dos elementos que estén en este espacio, que sean x1, y1 y x2, y2. Entonces, según lo que tenemos nosotros aquí, según la definición del espacio, pues y1 tendría que ser 2x1 más 1. Y y2 pues tendría que ser 2x2 más 1 también. ¿Sí? Entonces, si nosotros planteamos, recuerden que vamos a hacer aquí el primer axioma, si nosotros planteamos la cerradura bajo la suma, pues estamos diciendo o que queremos demostrar que cada uno de estos puntos, el resultado debería de estar también sobre esta misma recta. ¿Sí? Entonces vamos a ver si eso es cierto. Al plantear esto, pues vamos a tener que x1, y según la definición que pusimos aquí de y1, pues va a ser x1, 2x1 más 1, más el siguiente punto, que sería x2, y según la definición que pusimos de y2, pues va a ser 2x2 más 1. ¿Sí? Y volvemos a sumar componente a componente, x con x, y es con y. Entonces esto sería, nos quedaría x1 más x2, 2x1 más 1 más 2x2 más 1. Y vamos aquí a simplificar un poco. Bueno, aquí nos quedaría igual, x1 más x2, aquí sería 2x1 más 2x2 más 2. Entonces, fíjense qué sucede aquí en la coordenada y. La coordenada x pues la dejamos igual, ¿no? Pero fíjense qué sucede aquí. Aquí nosotros podemos factorizar un 2. Y esto sería 2 por x1, 2 por x1 más x2 más 2. Entonces, esta coordenada ya no concuerda con lo que nosotros habíamos propuesto, porque según lo que nosotros dijimos, para que esté sobre esta recta, estos puntos tienen que tener x, 2x más 1. Entonces, estos, la ordenada en el origen, pues el punto de intersección con el eje de las y, pues ya no concuerda, ya no es igual, ¿sí? Y como no es igual, pues quiere decir que este axioma no se cumple. Y con uno de los axiomas que no se cumpla, pues quiere decir que el conjunto dado, que en este caso era x, y, tal que y es igual a 2x más 1, ¿sí? Este conjunto no es espacio vectorial. ¿Por qué? Porque no cumplió con uno de los 10 axiomas de los espacios. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, va a ser un poco confuso, pero sí es un poco entendible. Tenemos o no. Es decir, tenemos que aplicar los 10 axiomas para ver si se cumplen
Pero con uno que no se cumpla, con eso podemos decir que el conjunto que tenemos no es un espacio vectorial. ¿Sí? Existen algunos espacios vectoriales como principales, que son pues el conjunto de Rn, que n pues puede ser 1, 2, 3, así hasta infinito, ¿no? Es decir, van a ser los vectores en el plano, en el espacio o en el hiperespacio, ¿no? Según la dimensión que le demos, según el valor de n. También vamos a tener como un espacio vectorial el conjunto de m, el conjunto de todas las matrices A de n, n. Entonces, las matrices de dimensión m por n constituyen un espacio vectorial, o sea, el espacio de las matrices constituye un espacio vectorial. También vamos a tener P subíndice n con n igual a 1, 2, 3, que es el conjunto de todos los polinomios de un grado igual o menor a n. ¿Sí? Entonces, estos son así como que los espacios principales con los que vamos a poder estar trabajando. Vectores, matrices, que pueden ser cuadradas o rectangulares, y polinomios. ¿Vale?